Hola, buenas. Soy Gustavo Albi Rodríguez, radiólogo pediátrico del Hospital Infantil en Niño Jesús y responsable del intervencionismo en dicho servicio. Vamos a hablar de la radiología intervencionista aplicada a la oncología pediátrica. Es un campo muy específico que nos va a llevar pues, unos 30, 40 minutos y así podremos tener algunas preguntas al final si es necesario. Dentro de los procedimientos intervencionistas que tiene la cartera de nuestra sociedad o de la radiología intervencionista en general, sobre todo venida del adulto, nosotros nos vamos a centrar en lo que más empleamos en la patología oncológica pediátrica, que son los accesos venosos, en la toma de muestras y en el marcaje de lesiones. La termoablación se utiliza para determinados tumores benignos, no se ha extendido a otro tipo de tumores y luego, pues bueno, los drenajes, la colocación de sondas, pues dependerá de las complicaciones que se tengan durante el tratamiento. Pero bueno, nos vamos a centrar en estos procedimientos. Primero vamos a ver una reflexión sobre la pediatría. No son adultos pequeños, por lo tanto no solo cambia su tamaño, sino que su fisiología es distinta a los adultos. Y cómo se van a comportar los tejidos cuando utilicemos determinadas técnicas. También van a tener unos requerimientos diferentes en cuanto a su desarrollo psicosocial, a su interacción con nosotros, etcétera. Entonces eso lo tendremos que adaptar. Y, por supuesto, vamos a remolque con los procedimientos de los adultos. No hay estudios ni de investigación tan detallados en niños como en adultos como para poder traspasar muchas técnicas que se utilizan en ellos, pues en nuestra población infantil. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista del radiólogo intervencionista? Pues emplear los mejores equipos y el mejor material disponible. Por lo tanto, en el intervencionismo pediátrico, la técnica ideal de imagen es los ultrasonidos, porque nos permite trabajar en tiempo real siempre utilizando equipos de alta gama, con Doppler, con sondas apropiadas, como estas sondas lineales de alta frecuencia y de una resolución muy alta, que nos permite ver 2 o 3 centímetros por debajo de la piel, por ejemplo, para coger accesos vasculares. O estas otras sondas para lesiones más profundas. Siempre ponemos material estéril para poder cubrirlas. También es fundamental el estudio los equipos de fluoroscopia, consultación digital, con baja dosis, adaptados a los pacientes pediátricos, con flat panel, para disminuir la radiación que le llega a estos pacientes, que tenemos que ser muy ajustada. En cuanto a la tomografía computerizada, es cierto que utiliza radiaciones ionizantes, también ajustamos mucho los parámetros y protocolos para la técnica, y sobre todo se emplean para lesiones óseas y pulmonares, ya que el niño, la ecografía es la técnica de elección, ¿no? Que igual que en otras áreas de la radiología pediátrica. ¿Qué hacemos antes de un procedimiento que tenemos que realizar en un paciente oncológico pediátrico? Pues primero, qué es lo que nos piden, ¿no? Si es un acceso venoso, si es una toma de muestras y planificar muy bien el procedimiento. Si es una toma de muestras, pues evaluar las técnicas de imagen previas, revisar los estudios que se le hayan hecho tanto de imagen como de analítica, etcétera, y poder plantear una vía de abordaje, plantear otras alternativas o a veces que tenemos que desestimar el procedimiento. También se tendrá que evaluar si requiere o no anestesia. Es verdad que los niños mayores hay procedimientos como acceso venoso central, acceso periférico, pues podemos hacerlo con anestesia local, no con anestesia general. ¿Es necesario los antibióticos de forma profiláctica? Pues en nosotros en la mayoría de los casos no. Ponemos reservorios o catéteres centrales sin tener que dar antibioterapia profiláctica. A lo mejor sí es cierto que en pacientes con aplasia medular muy severa, pues lo planteamos junto con sus médicos. Tenemos que preparar la sala con todas las medidas de asepsia, tanto de la sala, del material, del equipo, etcétera.
tenemos que informar a la familia y al paciente. El paciente nos entiende, nos tiene que colaborar hasta cierto punto, que entrar en la sala, reducir así la ansiedad, enseñarle qué es lo que le vamos a hacer, qué técnica y también a la familia los riesgos y complicaciones que pueden ocurrir. Por supuesto, con consentimiento informado en todos los procedimientos. Durante el procedimiento nosotros monitorizamos siempre, ya sea con anestesia general, sedación o sin anestesia, solo con la local, nos monitorizamos siempre. Pulsimetría, electrocardiograma, etc. Siempre hay que vigilar muy bien la asepsia. Nuestro equipo de personal tiene que estar siempre pendiente de que no se cometa ningún error y subsanarlo de forma inmediata. Las medidas de protección, por supuesto, para el paciente y para el personal. Y la mejor medida de protección es tener los protocolos técnicos de las máquinas adaptadas a la edad y peso de los pacientes. El material tiene que ser adecuado a la edad del niño y al tamaño de sus venas, al tamaño de sus estructuras en las que vamos a proceder. Muchas veces aprovechamos la anestesia para que otros especialistas, sobre todo los oncólogos, vengan a la sala y hagan sus procedimientos, ya sea quimioterapia intratecal, obtención de muestras de médula ósea, aspirados, pues que lo hagan con nosotros. Y un soporte adecuado a las familias, que tengan un entorno lo más amigable posible dentro de estas situaciones y que les podamos dar la mayor información y disminuir así su estrés. Después del procedimiento, obviamente vamos a informar a la familia, al médico peticionario y la enfermería que lleve al paciente en las plantas, hacemos nuestro informe, escribimos la historia clínica, si es necesario hacemos la visita a planta y el alta hospitalaria no la damos nosotros en nuestro centro. Hay otros centros que sí, pero el alta hospitalaria la dan nuestros compañeros los oncólogos con nuestra información. Y en cuanto a seguimiento a medio y largo plazo, en general lo suelen hacer los oncólogos con nuestra participación si es necesario. Registro de la actividad, obviamente, materiales y sus complicaciones. Colaboramos muy estrechamente con el anestesiólogo que está con nosotros para así decidir qué tipo de anestesia vamos a utilizar. Sí, incluso en una anestesia que está programada como general, pues contando el procedimiento que vamos a hacer, el tiempo que vamos a tardar, el daño o el dolor que va a producir, pues podemos ajustar con ellos su tiempo de anestesia o sus fármacos, ¿vale? Ellos son los que seleccionan al paciente, les dan el visto bueno, hacen su consulta preanestesia, etc. En cuanto a los procedimientos que hacemos, pues vamos a empezar por los que en mayor número realizamos en nuestro centro, que son los accesos venosos. Las indicaciones, pues, son las que todo el mundo sabemos, dar por vía venosa un fármaco o una nutrición o una hidratación o incluso hacer tratamiento, aferesis y hemodiálisis. ¿Qué tipos de vías hay? Pues tenemos aquellas vías que son de acceso centrales, que estarían en venas, la entrada serían venas yugulares internas o venas femorales, o más raro y más complicado en venas cavas inferiores, accesos lumbares retroperitoneales a estas estructuras venosas. Y luego los accesos periféricos, ya sean centrales, o sea, ya sean cortas o midline, ¿no? O los abocats. Dentro de las centrales, hemos dicho que tenemos los accesos de inserción periférica y los accesos centrales. Bueno, vamos a ver todas ellas un poco después. Tipos de vías, pues las hay dependiendo del uso. Emplearemos, si es para un corto plazo, un uso de corta duración, pues podemos utilizar vías de acceso periférico, de inserción periférica, o centrales o periféricas. Si se va a utilizar para solo hidratación, una periférica normal nos valdría. Si es más larga duración, una quimioterapia, que encima el fármaco son mucho más agresivos, pues tiene que ser algo que permanezca más en el tiempo y que lesione menos los vasos. Pues
una vía central de inserción central y lo lógico es una tunelizada, ¿no? Ya sea un reservorio o un tunelizado tipo Higman. Los lugares de inserción pues los vamos eligiendo dependiendo de lo que vayamos a utilizar. ¿Qué tipo de luces también? Para, si se va a utilizar además de quimioterapia, pues nutrición parenteral o analgesia a la vez que la quimioterapia. Pues eso vamos viendo y lo evaluamos también con sus médicos peticionarios. Y el calibre, pues dependiendo de la vena de acceso que tengamos. ¿Cuál es el material? Siempre material aséptico y nosotros utilizamos abocats, ¿no? Que son pues el mismo abocat de una vía venosa periférica, pues lo utilizamos para pinchar y pasar nuestras guías, de manera que las lesionamos menos las venas y tenemos menos riesgo de poder estropear la guía de acceso, ¿vale? Utilizamos introductores pelables para introducir por ahí los catéteres, a veces sistemas de micropunción con agujas muy finas y siempre utilizando sondas lineales o tipo stick o las lineales de alta frecuencia. Bueno, estas también es de alta frecuencia, pero tiene la fila de cristales es mucho más fina, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser en un ambiente estéril. Siempre cubrimos con un cobertor estéril los transductores. Y empleamos, por supuesto, gel estéril. La asepsia tiene que ser de todo el campo. Aquí, como vemos, vamos a coger un reservorio, pues aunque nuestro campo de trabajo va a ser esta zona del cuello y luego la región pectoral, pues pintamos con clorexidina alcohólica tintada, pues desde todo el brazo, axila, casi medio tórax y abdomen, ¿vale? De manera que luego cuando venga aquí la cobertura estéril de todo el paciente, pues la ventana se va a quedar en nuestro campo quirúrgico. Siempre antes de la clorexidina hacemos un lavado en la sala, ¿vale? Un lavado con agua y con jabón. La cobertura tiene que ser del paciente entero, desde la cabeza a los pies. Si, aunque el niño sea pequeño, nosotros lo que hacemos es tener un material que ya cubre toda la mesa de exploración. Así como también el equipo y, por supuesto, el personal con lavado quirúrgico, gorro, mascarilla, calzas, etcétera. ¿Qué método de imagen empleamos? Pues para el acceso venoso en sí, la ecografía, y para la comprobación de dónde está la punta o de por dónde va la guía, para luego llevar el catéter, pues usamos la fluoroscopia. ¿Qué ventajas tiene la ecografía? Pues que no utiliza radiaciones ionizantes, que es una imagen que vemos en tiempo real, que podemos modificar el plano, podemos utilizar el Doppler, es fácil, y disponible en el sentido de que eh, en todos los equipos de rayos tenemos ecógrafos, ¿eh? Entonces no tenemos ninguna dificultad. Es portátil, podemos ir al quirófano y hacerlo en el quirófano. Y luego el inconveniente que tiene es que es operador dependiente, no todos los vasos tienen un acceso fácil, a veces hay arterias al lado, aquí tenemos una yugular y una carótida que cuando pinchemos tenemos que tener mucho cuidado porque la distancia es mínima. Y el inconveniente es que no podemos salvar estructuras del hueso, ¿no? O sea, si queremos coger una vena subclavia, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de angular para poder ver bien la vena, porque luego la clavícula nos va a tapar el acceso. En cuanto a la fluoroscopia, la gran ventaja que, como hemos dicho antes, es que nos permite dejar la punta del catéter en el sitio donde queremos, ¿no? A 2 cuerpos vertebrales de la carina, en la entrada de la aurícula o en los niños muy pequeños, lo que hacemos es los dejamos un poquito más dentro de la aurícula derecha, pues si crecen, pues que tengamos un margen de crecimiento. Por eso que nos va a permitir el evitar que el catéter se quede en el ventrículo derecho, como en este caso, o que este catéter que va desde la yugular interna izquierda cruce por el tronco brachiocefálico venoso hasta el lado derecho. El inconveniente es que utiliza radiaciones ionizantes. Bueno, nuestros equipos están optimizados para que den la menor dosis posible, obviamente. Y si utilizamos fluoroscopia para la inserción, nos evitamos hacer las radiografías de control. Esto es fluoroscopia y esto es radiografía de control.
Esto es un ejemplo de cómo una guía, nosotros las guías se nos van a sitios pues insospechados y teniendo un buen camino desde el lado izquierdo, que podría parecer que iría bien hacia la aurícula derecha, pues sube hacia la vena yugular interna derecha. Pues bueno, pues la guía, que es muy fina y muy manejable, nos permite llevar el introductor y luego el catéter a la aurícula derecha, que es donde queremos, mediante la utilización de la fluoroscopia. Nosotros para la inserción utilizamos siempre el método Seldinger, ya sea bien longitudinal o transversal. A mí particularmente me gusta más el método transversal, que veríamos la vena como si fuera un círculo. Entonces ahora nos vamos a ir viendo vías centrales una a una y vías, qué tipos y para qué sirven y cómo lo podemos poner o insertar. Las vías centrales, que la punta se queda en vena cava superior, en teoría, en la entrada de la aurícula derecha, pero puede quedarse en algunas situaciones en vena cava superior o en vena cava inferior, pero de inserción periférica, es que vamos a utilizar una vena para entrar, que generalmente nosotros usamos el brazo, pues la cefálica, la basílica o la braquial, con control ecográfico y sirve, pues bueno, pues nos permite hacer como cualquier uso de una vía central, pues para todo, administración de drogas, eh, tratamiento endovenoso a corto y medio plazo y antibioterapia parenteral, etcétera, extracción repetida de fármaco. ¿Qué ventajas tiene? Es que es fácil de quitar, ¿eh? Fácil de poner. No dejamos una herida en la región pectoral, pero claro, es de una duración que puede ser algunos meses, ¿eh? No años como el reservorio. Y disminuye la tasa de trombosis y tromboflebitis con respecto a las vías periféricas, las que se quedan en la punta en territorio periférico. Y eso incluyó los midline. Los midline se quedan, como generalmente se ponen por el brazo y se quedarían en la región axilar. Eso no son centrales, ¿vale? Y bueno, se puede hacer de tratamiento ambulatorio. Esto es, se puede poner eh, una mañana y ese mismo día se pueden ir a casa. Nosotros lo colocamos como hemos dicho, en la basílica braquialocefálica con control ecográfico en el eje transversal. Aquí veríamos la vena y cómo la punta de la aguja atraviesa la pared, y con método Seldinger luego pasamos la vía. Y luego el introductor, etcétera, y el catéter. Las vías centrales de inserción central se insertan o bien en la vena yugular interna o bien en las venas femorales. Es excepcional esta región, ¿no? La región femoral, pues, es un área un poquito más sucia que a lo mejor la subclavia, ¿no? O la yugular interna. Y esto es común para todas las que son tunelizadas como no tunelizadas, pero las no tunelizadas se utiliza el, para corto plazo, ¿no? Para un mes, y para tratamiento que requiere, pues a lo mejor dos luces o una luz, pero no va a ser de larga duración. Para las de larga duración tenemos las tunelizadas, que lo que se trata es de hacer un túnel, como su nombre indica, por debajo del tejido de la piel, en el tejido celular subcutáneo, que vaya desde lo más habitual, en la región pectoral, hasta la entrada del cuello. O sea, el acceso inicial es igual que una vía venosa central normal. Y luego ya puede ser sin reservorio, como tipo Higma, que es este de aquí, este ejemplo, que va con un taponcito que hace fibrosis alrededor de ese tapón para evitar que se salga, y eso que va por debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo. Y necesitas la tunelización y un introductor pelado. En cuanto a las de centrales tunelizadas de inserción central y con reservorio, pues bueno, es el portacat de siempre. Pues el acceso venoso es exactamente igual que la de una tunelizada sin reservorio, con su introductor pelable, el tunelizador, y lo que pasa es que el catéter va conectado a una cámara con una silicona que va apoyada en el segundo, en la segunda costilla, en esos espacios intercostales, y se puede pinchar desde fuera. Entonces no llevaría ningún catéter al exterior y solo el acceso sería cuando se necesite.
Aquí tenemos un ejemplo, el acceso venoso en la yugular interna y luego cómo queda apoyada la segunda costilla el reservorio con su catéter hasta la entrada de la aurícula derecha de los cuerpos vertebrales de la carina. La toma de muestras, que es el otro gran grupo de procedimientos que hacemos, el número. Pues lo que se trata es de coger una muestra biológica, ya sea histológica, citológica o para estudio microbiológico, sin tener que utilizar métodos quirúrgicos. Usamos métodos de imagen, sobre todo la ecografía, y agujas. Por lo tanto, el acceso cutáneo es milimétrico, es un orificio. Por lo tanto, es muy poco invasivo. Se controla muy bien la aguja y se evitan zonas de- que nos pueden dar complicación, o incluso si hemos evaluado correctamente los estudios previos, podemos determinar cuáles son las zonas de necrosis en la resonancia y evitarlas en la toma de muestra. Obviamente nos permite identificar los órganos vecinos. O sea, si vamos a hacer una biopsia de hígado, pues no vamos a localizar la vesícula sin tener que lesionarla. Tiene menor tasas de complicaciones, tanto postquirúrgicas como de, de infecciones postprocedimiento. Una corta estancia hospitalaria, hay muchas biopsias que las podemos hacer en el día y en menos de 24 horas irse al domicilio. Son más confortables, por lo tanto, para el paciente y la familia. Y obviamente, si hablamos de costes, es mucho más barato que un quirófano. ¿Qué necesitamos? Pues ecografía para las partes blandas, el TC para hueso y pulmón. A veces utilizamos la fluoroscopia para el hueso, pero la mayoría de las ocasiones la tomografía computerizada. Para la PAF son agujas de 21 Gs y para las biopsias pues desde 14 a 18. La mayoría de las veces son o 18 o 16 Gs que son de diámetro menor que 14. Las agujas pueden ser semiautomáticas, automáticas, eso ya depende de cómo sea la forma de obtener la muestra. Con bisel, sin bisel, pues depende de cómo sea la punta. Con trucut, que es lo más habitual, en el que la muestra se queda en una hendidura que tiene una aguja interna que luego es cortada cuando pasa la vaina externa de la aguja. Aquí vamos a ver esto es una chiva para hacer PAF, una aguja semiautomática, una biopsia automática, un trucut, y esto es un ejemplo del cilindro que se obtiene, ¿no? Y esto es la técnica. Llegamos hasta la lesión con control ecográfico, con TC, y avanzamos la aguja tipo trucut y luego la vaina de fuera corta la muestra y la deja dentro de la aguja que está hueca. Hay otras agujas que son de vacío, que lo que hacen es aspirar la muestra y la dejan dentro de lo que es ¿cómo se llama? El cilindro de la vaina. Para hueso, pues utilizamos agujas mucho más gruesas, de 8 Gs, con bisel, y a veces nos utilizamos taladros de los traumatólogos que nos prestan para poder llegar a la lesión y taladrar el hueso, ¿no? O sea, y lo marcamos en piel dónde está la lesión, planificamos dónde podemos entrar, evitando el nervio ciático en este caso, evitando estructuras nobles, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una lesión, esta es una niña de 13 años, el nombre es ficticio, con dolor abdominal, y en la ecografía se detecta una masa heterogénea con áreas quísticas en la ecografía situada en la cabeza del páncreas. Se hace resonancia y se confirma que es una lesión quística. Pues aquí, para evitar la cirugía y evitar una entrada de una aguja gruesa, utilizamos una PAF, punción aspiración con aguja fina, 21 Gs, y atravesamos hasta llegar a la lesión, como se ve aquí, y nos dio el resultado de un tumor pseudopapilar, una cosa muy rara. Este otro caso es una niña de 4 años en la que en la imagen se ve una lesión heterogénea en la resonancia situada vertebral izquierda que rodea a la aorta abdominal, digo, torácica, y que se extiende un poco hacia el abdomen, ¿no? Pues esto, la sospecha es un tumor derivada de la cresta neural, y lo que decidimos es, con control ecográfico, ya que se veía la lesión, pues introducir una aguja desde aquí y que sabíamos que teníamos un margen muy grande, vamos, 2 o 3 centímetros, para no lesionar la aorta, pues bueno, nos quedamos en esta zona que la resonancia no nos indicaba que hubiera necrosis. Y el resultado fue un neuroblastoma.
En este otro caso es una lesión en un niño con dolor de hombro derecho, una lesión en la escápula, que es lesión lítica, que en la ecografía se ve muy bien, una masa de partes blandas, este sería el hueso. Se hacen los estudios de extensión con resonancia y con escáner y decidimos que vamos a emplear la ecografía para evitar la radiación durante la toma de la muestra. Las sospechas de sarcoma de Ewing, por lo tanto, en un solo acceso y evitando hacer varias punciones, llegamos a la lesión y se obtiene material suficiente para confirmar la sospecha de sarcoma de Ewing. Niño de 13 años con una masa torácica que en la placa de tórax se realizó por dificultad respiratoria. En estos casos se utiliza la tomografía computerizada. Vemos que está haciendo un importante efecto de masa sobre la tráquea. Por lo tanto, no nos permitía hacer una anestesia general y con control ecográfico, pues vemos que por la región paraesternal, evitando la arteria mamaria interna o torácica, pues llegamos a la lesión obteniendo muestra suficiente como para hacer el diagnóstico del linfoma de células T. El niño se hizo con semisentado, porque no toleraba bien el decúbito supino. Más ejemplos, pues bultomas en la región mandibular, en este caso, también con control ecográfico. Y como veis, intentamos siempre utilizar la ecografía para todo, ¿no? O sea, es lo más útil porque para nosotros es muy fácil y muy asequible, ¿no? Y nos permite ver muchas cosas en tiempo real. A la vez que vemos la lesión y la aguja, podemos cambiar el plano e irnos a otras zonas. Si tuviéramos que pinchar hueso, pues si no hay masa de partes blandas, obviamente utilizaremos el escáner. En este caso, en histocitosis de células de Langerhans. Eh, Aquí, que es una niña que también con un bultoma en la región temporal izquierda, que se veía muy bien en la ecografía, vemos que incluso ha hecho una lesión lítica del ala mayor del esfenoides, como se ve en la tomografía computerizada. Aunque se veía en la ecografía, lo que hicimos fue un procedimiento mixto. Hicimos la primera parte, el acceso con ecografía, pero para evitar que no entráramos en estructuras intracraneales, decidimos también hacerlo en la propia sala del escáner, de manera que una vez que habíamos pinchado con la ecografía, hacer el avance con el escáner, con el TC. Y también fue un diagnóstico de histocitosis de células del Langerhans. El vértebras también se pueden biopsiar, estas sobre todo se hacen en el escáner, evitando, por supuesto, el problema de las vértebras cervicales es que tenemos arterias, como son la carótida, en este caso la carótida y la arteria vertebral, que son muy peligrosas y se lesionan. Por lo tanto, aquí usamos algo mixto también, ecografía para determinar el mejor acceso con las arterias, porque no lo vamos a ver durante el procedimiento, porque no le ponemos contraste, se lo ponemos en el previo, y luego avanzamos la aguja sabiendo dónde estaría la arteria, por ejemplo, aquí la arteria vertebral y aquí la carótida. También diagnóstico de histocitosis. Podemos utilizarlo para la recidiva, ¿no? O sea, un paciente con antecedente de linfoma anaplásico pues aparece un nódulo, una adenopatía de aspecto patológico, muy hipoecogénica, por lo tanto se puede hacer una biopsia. Aquí veríamos incluso cómo el TrueCut se ve la hendidura para coger la muestra. Y nada, en 5 minutos hemos hecho ya el diagnóstico de recidiva. ¿Qué podemos utilizar también para el tórax? El tórax lo vamos a usar con TC, con tomografía computerizada, porque el aire, la ecografía y el aire no se llevan bien, es incompatible y la mejor forma es el escáner. Lo mismo, podemos empezar con la ecografía y luego confirmar el acceso y la profundidad con la tomografía computerizada, que nos ve muy bien el hueso y el aire. Y de esta manera evitamos entrar por áreas mucho más complejas o que el cirujano tenga que hacer una toracoscopia o una toracotomía con las complicaciones que tiene eso y de recuperación, tiene mucha más morbilidad que estos procedimientos con una aguja de 16-18 Gs. Bueno, esto sería la imagen inicial. En cuanto a masas de partes blandas, todas las técnicas son parecidas, pero bueno, en este caso era un rhabdomiosarcoma, una masa también que se podía hacer con control ecográfico y el estudio inicial con resonancia.
es lo indicado. En la pelvis, los tumores centrales de pelvis, de columna y pues como hueso, siempre con tomografía computerizada, masa lítica, permeativa, que se veía en la resonancia, en el TC, pues se confirmó sarcoma de Ewing. Otra lesión vertebral, en este caso benigna, en una vértebra cervical, pues una lesión es un poco expansiva, con un poquito de calcios aquí en su interior, que la sospecha era o condroblastoma u osteoblastoma, que hacen formación de matriz condral u osteoide. Pues nada, con control de TC, esto es imposible hacerlo con la ecografía, pues llegamos con una aguja de 14 Gs y el resultado de osteoblasta. Al igual que en este caso de una vértebra dorsal baja, una lesión lítica también, y el diagnóstico de granuloma eosinófilo. En un histosenovismático sólido, el tórax también en procesos infecciosos también se pueden utilizar. Esta es una sospecha de una leucemia linfoide aguda, en una sospecha de infección fúngica invasora. Vemos aquí una consolidación para mediastínica derecha, pues bueno, pues por un acceso para external se llega a hacer una muestra con una aguja de 16 G, se toma la muestra y se envía tanto a anatomía patológica, que nos da el resultado de micosis, como luego se puede hacer el cultivo del tejido obtenido o hacer estudios moleculares o lo que se quiera. En cuanto a las PAF de pulmón, está muy extendido en el mundo del adulto hacer PAF de lesiones pulmonares porque tienen cáncer o sea, tienen tumores primarios de pulmón. Nosotros no tenemos los primarios, es muy raro, el primario sería el blastoma pleuropulmonar, pero en caso de metástasis, si hay dudas de que sea una metástasis, podemos realizar punción con aguja fina. No se suele hacer y se asume que con el PET-TAC y con técnicas de imagen, pues se asume que esto es una metástasis y habría que ir a la cirugía en su caso. ¿Cómo podemos ayudar al cirujano en estas lesiones? Pues hacer un marcaje. En ocasiones, si se prevé que no va a ser palpable una lesión que hay aquí, se puede poner un arpón con control de TC, ya que ve muy bien el aire, poder llegar a la lesión y así ellos en el quirófano, cuando hagan la toracoscopia, pues se va a colapsar el pulmón y va a quedar el arpón saliendo por la pleura visceral y ahí ya pueden ir a hacer la cirugía. La termoablación consiste en quemar un tumor o una lesión con calor. En los adultos sí ya está establecido que se puede utilizar para el hepatocarcinoma, para metástasis pulmonares del cáncer de colon, por ejemplo, pero en el niño no llevamos muchos años intentando trasladar esta técnica de los adultos a los niños, pero no entra dentro de los protocolos oncológicos pediátricos. Por lo tanto, se ha dejado para los tumores benignos. De hecho, es la técnica de elección para el tratamiento del osteoma osteoide. No está recomendado hacer resección quirúrgica, sino termoablación. Pues introducimos una aguja que en la punta quema, ya sea por radiofrecuencia o por microondas, y esa punta activa lo que hace es una esfera de calor y coagula, hace una necrosis coagulativa de las células y de las membranas y de las proteínas, que en una lesión benigna, pues aunque se quede una célula pequeñita, tampoco va a pasar nada. Se podría volver a hacer un tratamiento posterior si recidiva. En cuanto al futuro, pues yo esta diapositiva la pongo desde hace muchos años, pero no acabamos de despegar con este futuro, ¿no? O sea, hemos hecho oncovirus intralesionales, como en este caso, ¿no? De una niña con un neuroblastoma, ya de forma paliativa, pues hicimos el estudio del mapeo arterial y después la arteriografía y nos fuimos haciendo mapas selectivos de tronco celíaco y ahí introducíamos oncovirus dentro de ensayos clínicos, ¿no? Y arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. Pero bueno, estos son situaciones anecdóticas, ¿no? Igual que este caso de un oncovirus. No se ha establecido y no se ha llegado a pautar y hacer de forma reglada, ¿vale? Este era un neuroblastoma metastásico en el que introducimos oncovirus en dos de las lesiones pulmonares.
En cuanto a los cuidados paliativos oncológicos, pues bueno, sí que hay opciones de hacerlo de forma percutánea con control de imagen. Ya en el año 2014 ya estaba publicado pues, los bloqueos nerviosos, ablación de lesiones dolorosas, ya sean por termoablación o escleroterapia. La escleroterapia lo utilizamos mucho en malformaciones venosas, ¿no? Y en malformaciones linfáticas. El manejo de la citis, o sea, hacer placentesis ecoguiada o hacer SUNS o poner catéteres peritoneales con o sin reservorio. No es muy frecuente porque la citis en el niño no es muy habitual. Los derrames pleurales, pues hacer placentesis ecoguiada. Pues esto pues, es el mundo del paciente paliativo y en eso colaboramos con nuestros compañeros. Y bueno, nos quedan unos minutos si consideráis que hay alguna pregunta. Y si no, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues yo creo que parece que no hay ninguna pregunta. Pues muchas gracias. Dejamos de la grabación y, y un saludo.